Primera Guerra Mundial, el primer gran conflicto a escala planetaria. Y como siempre empezaremos con una breve introducción. La tensión política internacional durante la paz armada condujo al estallido de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. El conflicto bélico surgió en Europa, pero se extendió por casi todo el mundo a excepción de América del Sur. Su novedad consistió en que se emplearon elementos militares modernos de gran poder de destrucción como aviación, tanques, armas químicas y ametralladoras. Y a su término se formó un nuevo mapa político europeo y se emprendió la recuperación económica que condujo a un desarrollo que duró una década, conocida como los felices años 20. La guerra acabó con la hegemonía mundial europea y dejó muchas causas sin resolver, por lo que el conflicto siguió latente durante 2 décadas hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. Y lo primero que vamos a conocer son las causas de la guerra. Desde finales del siglo XIX, las potencias europeas fueron configurando un complejo sistema de alianzas que fue determinante para establecer los bandos de la guerra. Este sistema comenzó a instancias del canciller alemán Otto von Bismarck, que, con sus sistemas bismarckianos, buscaba crear un bloque de potencias aliadas bajo el predominio germano, a la vez que servía para contener y aislar a los enemigos y rivales de Alemania, concretamente a Francia, que nunca perdonó la pérdida de Alsacia y Lorena durante la unificación alemana. Estos eran 3, y el primero, la Liga de los 3 Emperadores, se firmó por parte de los imperios alemán, austrohúngaro y ruso. Todo un gran éxito de la diplomacia de Bismarck porque Austria y Rusia estaban habitualmente enfrentadas por controlar la zona de los Balcanes. Pero unos años después el acuerdo quedó solo entre Alemania y Austria, la doble alianza sin Rusia, aunque en un principio se mantuvo esta última aliada con Alemania. Posteriormente se firmó la Triple Alianza con Alemania, Austria e Italia, otro éxito de Bismarck ante las tensiones entre Austria e Italia y que consiguió aislar política y geográficamente a Francia oponiéndole un frente común. Con la subida al trono de Guillermo II y la retirada de Bismarck, la estrategia falló, rompiendo Francia su aislamiento al alcanzar un acuerdo con Rusia. Con él, ambos países se comprometían a la defensa y la ayuda mutua ante posibles ataques de Alemania y Austria. Por otro lado, el Reino Unido, consciente de sus rivalidades con Alemania, decidió alcanzar un acuerdo con Francia, la Entente Cordiale, pese a sus tensiones coloniales. De forma similar, el Reino Unido puso fin a sus conflictos con Rusia por los territorios coloniales en Asia, estableciendo una alianza a la que luego se sumó Francia, la Triple Entente, y así quedaron configurados los dos bandos de la Primera Guerra Mundial, la Triple Alianza y la Triple Entente. Los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Berlín sobre la ocupación de África resultaron insuficientes ante la consolidación de nuevas potencias en el ámbito internacional y colonial. Guillermo II consideraba escaso el reparto para Alemania, por lo que llevó a cabo varias iniciativas para reajustar los límites de las áreas de influencia, sobre todo en Marruecos, territorio bajo la órbita francesa. Y así surgieron las crisis marroquíes. La primera se dio en 1905 cuando Guillermo II apoyó al sultán Abdelaziz contra los intentos franceses de convertirlo en un protectorado, llegando incluso a desembarcar en Tánger y ser recibido como defensor del Islam. La tensión se solucionó con la Conferencia de Algeciras, con la que se constituyó un protectorado franco-español en Marruecos, siendo clave el posicionamiento de Gran Bretaña, junto a Francia y frente a Alemania, mostrándose así los resultados de su Entente Cordiale. Años después se produjo la segunda crisis marroquí, cuando Alemania volvió a intervenir apoyando una insurrección dirigida por Abd al-Hafid contra la presencia francesa. Pese al apoyo de Gran Bretaña a Francia, Alemania consiguió ampliar sus colonias africanas en Camerún mediante el Tratado de Fez. Por otro lado, los Balcanes estaban controlados mayoritariamente por el decadente Imperio turco y en menor medida por el Imperio austrohúngaro, a lo que hay que sumar los esfuerzos de Serbia por unificar a todos los pueblos de origen eslavo de la región en un único estado, esto último bajo la alianza y el apoyo del Imperio ruso. Este conglomerado de intereses geoestratégicos dio a la zona una fuerte inestabilidad que generó una gran conflictividad. En 1908 el Imperio austrohúngaro se anexionó unilateralmente Bosnia-Herzegovina con la excusa de reducir la agitación eslava. Rusia se opuso frontalmente a esto y fue la clave para las dos siguientes guerras balcánicas.
La primera estalló cuando, con el apoyo de Rusia, se creó la Liga Balcánica para atacar a Turquía venciéndola. Esta abandonó sus territorios europeos, excepto Estambul, y reconoció la independencia de Albania. La segunda enfrentó a Serbia y sus aliados contra Bulgaria, que fue derrotada y tuvo que entregar territorios, consolidando así a Serbia como la potencia regional y, consecuentemente, provocando el resentimiento de Bulgaria contra ella. Profundicemos ahora en los bandos y rivalidades existentes. Los conflictos imperialistas, las tensiones geoestratégicas y las rivalidades económicas terminaron por configurar los dos bandos que se enfrentaron durante la Primera Guerra Mundial. Los años previos al conflicto se conocen como la paz armada porque, aunque no se estaba en situación de guerra, las potencias europeas se dedicaron a armarse y a potenciar la opinión pública favorable al conflicto, que se veía como algo inevitable e inminente. Además, la desproporcionada carrera armamentística en una etapa tan industrializada fue fundamental para la duración e intensidad de la guerra. Las tensiones y rivalidades eran constantes y múltiples. La mayor era entre Francia y Alemania. Al revanchismo francés por Alsacia y Lorena se sumaban el agresivo belicismo y expansionismo del Segundo Reich, que incentivaba el nacionalismo francés, especialmente con las crisis marroquíes. Entre Gran Bretaña y Alemania la rivalidad era económica. Alemania había superado a Gran Bretaña como principal potencia industrial en Europa, pero el desarrollo de su flota amenazaba también con desbancarla como mayor potencia naval y por tanto comercial, poniendo en riesgo el dominio mundial inglés de las rutas marítimas. Rusia y Austria se enfrentaban por el predominio en los Balcanes y el acceso que suponía al Mar Negro, un punto fundamental para las rutas marítimas. Además, Alemania se enfrentaba a Francia y Reino Unido por considerar que el reparto colonial les había beneficiado y limitaban sus aspiraciones de ser también una gran potencia imperialista. El desarrollo de la guerra aconteció de la siguiente manera. La Gran Guerra fue el primer conflicto importante a escala planetaria con características semejantes a las guerras actuales. Lo que iba a durar unas semanas se prolongó más de 4 años. El 28 de junio de 1914 fue asesinado en Sarajevo, capital de Bosnia y territorio ocupado por el Imperio Austrohúngaro, el heredero de la corona austriaca, el archiduque Francisco Fernando, junto a su mujer, por un estudiante bosnio vinculado a grupos nacionalistas serbios, la Mano Negra. Ante esto y con el apoyo de Alemania, Austria lanzó un ultimátum insostenible a Serbia, acusándola de estar tras el atentado, y le declaró la guerra, esperando que las demás potencias se mantuviesen neutrales, pero esto no fue así. Rusia, aliada tradicional de Serbia, declaró la guerra a Austria sin el apoyo francés previo, por lo que Alemania, aliada de Austria, le declaró la guerra a Rusia y Francia, e invadió Bélgica, neutral hasta ese momento, en su ataque a Francia. Esto provocó que el Reino Unido le declarara a su vez la guerra a Alemania, apoyando a sus aliados rusos y franceses. En agosto el sistema de alianzas había dado sus frutos, aunque Italia incumplió su pacto con Alemania y Austria manteniéndose inicialmente neutral. Esta rápida sucesión de acontecimientos se debió a que los gobiernos pensaban que sería una guerra tradicional, relativamente corta y que antes de acabar el año todos volverían con la victoria a casa. Por otro lado, en un principio el proletariado socialista era pacifista y contrario a la guerra, pero la rapidez del estallido y la convicción en cada país de que los responsables eran los adversarios fomentó la movilización para acudir a los frentes de guerra, llegando a darse la unión de todas las fuerzas políticas en las denominadas uniones sagradas, que buscaban apoyar a sus gobiernos para hacer frente a la guerra. Los que se opusieron a esta oleada de entusiasmo bélico y fanatismo patriótico fueron duramente perseguidos y castigados como traidores. La contienda en sí se dividió en 4 etapas. En la primera, la guerra de movimientos, los imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, tenían importantes ventajas. Contaban con ejércitos poderosos y comunicaciones fáciles frente a sus enemigos territorialmente dispersos. Aunque, por otro lado, debían mantener la guerra en 2 frentes, el occidental o franco-británico y el oriental o ruso. Esto, sumado al potencial de los ejércitos coloniales que Francia y Reino Unido tenían desplazados en sus colonias, hacía que los imperios centrales necesitaran una rápida victoria en uno de los 2 frentes. La estrategia alemana, el Plan Schlieffen, pretendía un ataque rápido contra Francia a través de Bélgica y Luxemburgo, obligándola a rendirse en 6 semanas para poder así centrarse después en Rusia, cuya extensión la hacía más compleja. En un principio las previsiones se cumplieron, los ejércitos germanos avanzaron sobre Bélgica e invadieron Francia sin hallar resistencia. En septiembre de 1914 los alemanes se encontraban a 40 kilómetros de París, pero los franceses, reorganizados por el mariscal Joffre, consiguieron parar el avance alemán en la batalla del Marne, haciendo
haciendo fracasar el Plan Schlieffen con un balance de cerca de 600.000 muertos en la contienda. De esta forma, el frente occidental quedó estabilizado y dividido desde la frontera suiza al Mar del Norte, mientras en el frente oriental Rusia consiguió frenar el ataque germano llegando a invadir parte de Austria-Hungría, y aunque Alemania venció en la batalla de Tannenberg con casi 200.000 muertos, el frente oriental también quedó estabilizado. Por otro lado, el Imperio Otomano entró en la guerra junto a Alemania y Austria por temor a Rusia, mientras que Japón lo hizo del lado de la Triple Entente, atacando a las escasas colonias alemanas en el sudeste asiático y Oceanía. La segunda fase fue la Guerra de Posiciones. Tras los fracasos de las ofensivas de 1914, la guerra se estancó, creando líneas de frente que apenas se movieron durante años y que estaban defendidas por trincheras, por lo que también recibió esta fase el nombre de Guerra de Trincheras. En el frente occidental, los ejércitos atrincherados llevaron a cabo cruentas batallas que no produjeron avances significativos. En 1916, los alemanes intentaron romper el frente aliado en la batalla de Verdún, pero no lo consiguieron. En esta, que duró más de 4 meses, se produjeron 700.000 víctimas. Como contraofensiva, los franceses atacaron por el norte en la batalla del Somme, que tampoco consiguió nada, aunque murieron en ella 1.100.000 personas. En el frente oriental, tras vencer al atrasado pero numeroso ejército ruso, Alemania contraatacó ocupando la Polonia rusa y Lituania. A su vez, Austria-Hungría hizo lo mismo con Serbia, y por su parte Rusia realizó la gran retirada del oeste de su territorio. Durante esta etapa se comenzaron a usar las nuevas tecnologías industriales como la guerra química, la guerra submarina, los tanques y la aviación, produciéndose también la mundialización del conflicto que hasta ahora había sido eminentemente europeo. Alemania, Austria, Hungría y Turquía se reforzaron con Bulgaria por su condición antiserbia. Junto a la Triple Entente lucharon Bélgica, Serbia, Japón, Rumanía, Grecia y desde 1915 Italia, dado que esta última reclamaba territorios que pertenecían a Austria. Pero el gran proceso de mundialización lo aportaron los imperios coloniales de las metrópolis europeas, que se vieron involucrados en el conflicto mediante el aporte de tropas, recursos y mano de obra. Pronto la campaña se extendió por otros continentes como el sudeste asiático y sobre todo en las colonias africanas alemanas, francesas y británicas. Los adelantos en la navegación también ampliaron la guerra a los mares. El principal enfrentamiento naval fue la batalla de Jutlandia entre las flotas alemanas y británicas, que prácticamente quedó en tablas. La etapa clave fue la tercera, la crisis de 1917. Hasta esa fecha el frente occidental no se había alterado, lo que provocó que Alemania intensificase la guerra submarina, a sabiendas de la posibilidad de la intervención americana. Su plan era cortar los suministros aliados y obtener la victoria antes de la llegada de Estados Unidos. Esto hizo de los océanos un nuevo escenario de conflicto, agravándose además los combates en las colonias. En un principio, la opinión pública norteamericana defendía la neutralidad ante lo que consideraba otro conflicto más entre los estados europeos. Pese a ello, Estados Unidos estuvo abasteciendo al bando de la Triple Entente con su poderosa industria y numerosos préstamos e inversiones, sobre todo a Francia y Gran Bretaña. De hecho, el hundimiento del Lusitania, un barco de pasajeros estadounidense que transportaba clandestinamente material bélico, agrió la relación germano-estadounidense. Alemania, consciente de esto, envió un telegrama a México para convencerle de que entrase en guerra al lado de los imperios centrales, prometiéndole la restitución de los territorios anexionados por Estados Unidos en la guerra México-americana. Pero el telegrama fue interceptado por las fuerzas de inteligencia británicas, provocando la entrada de Estados Unidos en la contienda. Se ponía así en marcha la maquinaria bélica de la mayor potencia industrial del planeta, mientras que los imperios centrales estaban agotados por el esfuerzo. Ese mismo año Rusia decidió salir del conflicto. El principal motivo fue el inicio de la revolución bolchevique. Su líder, Lenin, estaba exiliado en el extranjero y quería regresar a Rusia, pero para ello debía pasar por Alemania. Este país aceptó a condición de que Lenin, una vez consiguiese el poder, sacaría a Rusia de la guerra. Y tras el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, León Trotsky firmó el armisticio con los germanos. Y en marzo de 1918 se signó el Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia perdía Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, Besarabia, Batumi, Kars y Ardahan, es decir, todo el oeste y el sur de su territorio. Y la última fase fue el desenlace. La excesiva duración de la contienda pasó una importante factura a todas las potencias europeas, con un sentimiento de desengaño y frustración en la población. La vida en el frente era insoportable para los combatientes, el hambre y la miseria se adueñaban de la retaguardia y el entusiasmo patriótico inicial fue desapareciendo. Las protestas se generalizaron, huelgas en Gran Bretaña, Francia e Italia, críticas a la mala gestión de los estados mayores del ejército y motines y deserciones en el frente que fueron durísimamente reprimidos.
En 1918 se produjo el desenlace definitivo del conflicto. En el frente de los Balcanes, entre septiembre y octubre, británicos, franceses e italianos derrotaron respectivamente a turcos, búlgaros y austriacos. El Imperio Otomano y posteriormente el austrohúngaro pidieron armisticios y los combates cesaron en todas las fronteras del este. Las rebeliones de checos, croatas y húngaros contra Austria provocaron que el 3 de noviembre el Imperio austrohúngaro se rindiera abdicando su emperador. En el frente occidental, los aliados reorganizaron sus ejércitos bajo un mando único y, fortalecidos por la ayuda estadounidense, forzaron la retirada del ejército alemán. A partir de septiembre, el Segundo Reich empezó a hundirse. La marina se amotinó y una revolución inspirada en el modelo ruso estalló en todo el país. Guillermo II abdicó y se proclamó la República, y el nuevo gobierno, en manos del Partido Socialdemócrata Alemán, firmó el armisticio el 11 de noviembre. La Primera Guerra Mundial había terminado. Estamos ante un nuevo tipo de guerra con unas características muy peculiares. La Primera Guerra Mundial supuso un nuevo modelo de llevar a cabo los conflictos bélicos. Por su duración e intensidad, todos los recursos económicos y humanos de los países beligerantes fueron movilizados e implicados. Prácticamente toda la población masculina en edad militar fue reclutada y enviada al frente. Las fluctuaciones fronterizas durante y después de la guerra provocaron los primeros desplazamientos masivos de refugiados, y también fue fundamental el uso de la propaganda estatal para fomentar la exaltación patriótica, dado el enorme esfuerzo que debía hacer la población sacudida por millones de muertos, el hambre y la destrucción. En esa línea se generalizó la compra de bonos de guerra, dinero que se prestaba a los estados para poder financiar el conflicto. Los recursos materiales se dedicaron casi exclusivamente a la contienda, con estados que implementaron una política intervencionista para la economía de guerra, donde predominaba la industria de material bélico para abastecer a los millones de soldados movilizados que además habían dejado puestos de trabajo en fábricas y comercios que tuvieron que asumir la población femenina. Esta incorporación al mercado laboral de las mujeres fue básica para el avance en sus reclamaciones de igualdad política como el derecho al voto. El coste bélico llevó a todos los países implicados a endeudarse masivamente con préstamos multimillonarios, especialmente con Estados Unidos. Cualquier queja contra esta economía de guerra se consideraba desleal y por tanto traición, siendo duramente reprimidas las protestas de las familias ante sus bajos salarios o el recorte de sus derechos laborales y políticos. Los millones de muertos y mutilados se debieron al uso de la tecnología durante el prolongado conflicto. Todo se empleó para matanzas masivas, con una guerra estancada en las trincheras, zanjas en el terreno donde las condiciones de vida eran infernales, plagadas de enfermedades, terror a los ataques enemigos y una disciplina absurda y radical. Los ejércitos más desarrollados como el alemán, con su poderosa industria detrás, masacraban a los menos preparados como el ruso, que aún se organizaba a la manera del siglo XIX, con grandes contingentes de caballería sin motorizar, de ahí su elevado número de bajas. Y después de la rendición vinieron los tratados. Tras la rendición de los imperios centrales y sus aliados, se firmaron una serie de tratados de paz individualizados con cada estado derrotado en la Conferencia de Paz de París, donde no se invitó ni a los perdedores ni a Rusia y se impusieron las condiciones de los cuatro grandes vencedores: Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Sus respectivos líderes no se pusieron de acuerdo. Norteamericanos y británicos buscaban pactos dirigidos a garantizar la paz en el futuro, mientras que franceses e italianos insistían en aprobar medidas que reparasen económica y territorialmente el daño ocasionado, y por tanto el debilitamiento de Alemania. Los tratados firmados con las potencias perdedoras fueron los que vemos a continuación. El Tratado de Versalles se firmó con Alemania, que lo tuvo que aceptar sin poder negociarlo, considerándolo una imposición o diktat. Perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a Francia, Posnania, que fue a Polonia, y su territorio quedó separado, la Prusia Oriental, del resto del país por el llamado Corredor del Danzig. Además, sus colonias fueron repartidas entre los países vencedores, principalmente Francia y Reino Unido. También tuvo que abonar fuertes reparaciones de guerra a los vencedores, por lo que entregó las minas de carbón del Sarre a Francia y le fueron incautados sus bienes en el exterior, así como su flota mercante. Se limitó su ejército, debiendo de abolir el servicio militar y restringirlo a una milicia de solo 100.000 hombres. Se prohibió además la unión de Alemania con Austria, el Anschluss, y los aliados pasaron a ocupar la orilla izquierda del Rin durante 15 años, rica en minerales, en lo que después sería territorio desmilitarizado. En definitiva, que las duras condiciones impuestas por este tratado fueron fundamentales para la aparición y auge del fascismo alemán más radical, el nacionalsocialismo. El Tratado de Saint-Germain se firmó con Austria, que desapareció como imperio, sufriendo grandes pérdidas territoriales y convirtiéndose en una república.
El Tratado de Trianon se firmó con Hungría. Esta perdió territorios que pasaron posteriormente a Rumanía, Checoslovaquia y Yugoslavia, estados de nueva creación. El Tratado de Neuilly se firmó con Bulgaria, que perdió territorios a favor especialmente de Grecia. Y el Tratado de Sèvres se firmó con Turquía, que tras convertirse en una república perdió todos sus territorios imperiales en favor de Grecia y los pueblos árabes. Estos últimos participaron en la guerra contra Turquía por la falsa promesa franco-británica de que podrían alcanzar un estado independiente, pero sus territorios pasaron a ser dirigidos por estas últimas potencias a través de la Sociedad de Naciones. Las consecuencias de la guerra fueron de todo tipo. Demográficamente hablando, se cobró 10 millones de víctimas, siendo los países más afectados Rusia, Alemania, Imperio Otomano, Austria-Hungría y Francia. A estas bajas hay que sumar más de 6 millones de heridos graves y mutilados de guerra, muchos de los cuales fallecieron tiempo después de acabar la contienda. Por otro lado, las hambrunas durante la guerra por la miseria generalizada y las epidemias como la gripe de 1918 provocaron una gran disminución de la natalidad a lo largo de diversas generaciones. De hecho, la gripe del 18 ha sido la pandemia más devastadora de la historia al matar en un solo año entre 20 y 40 millones de personas. La guerra supuso el fin de la hegemonía económica europea por las destrucciones, los gastos militares y el endeudamiento. El potencial industrial europeo se redujo en un 40% y el agrícola en un 30%. Todos los países quedaron endeudados tanto en el interior con empréstitos de guerra como en el exterior a través de préstamos, sobre todo con Estados Unidos, que pasó a ser el gran beneficiario. Este se erigió en el líder de las finanzas, convirtiéndose en el banquero mundial y estableciendo el dólar como la moneda internacional. Su PIB se multiplicó durante la guerra al abastecer a los países contendientes, ya que estos dedicaban toda su industria al conflicto, y su flota se convirtió en la gran redistribuidora del comercio global, desbancando a la británica y a la alemana implicadas en la guerra. Japón también sacó tajada de su participación en el conflicto. Aumentó enormemente su producción industrial, lo que aprovechó para diversificarla, modernizar sus infraestructuras, ampliar sus mercados e incrementar sus exportaciones. La clave para esto fue su expansión militar por el este y el sudeste asiático y por el Pacífico Sur, obteniendo así las necesarias materias primas y comenzando a chocar con los intereses occidentales en la zona. Una contienda de estas dimensiones también tuvo importantes repercusiones sociales, modificando la estructura de la práctica totalidad de Europa. En primer lugar, acrecentó las diferencias de clase, ya que los industriales y comerciantes vinculados a la guerra o a su abastecimiento hicieron enormes fortunas. Contrariamente, la población menos afortunada vio su situación empeorar dada la escasez de los productos más básicos y el altísimo precio que alcanzaban, puesto que todo se dedicaba a los suministros de los ejércitos. La situación fue especialmente grave para los asalariados, obligados a trabajar por sueldos que no mejoraban frente a unos precios cada vez más altos. Las tensiones sociales y el ejemplo de la Revolución Rusa generaron grandes expectativas y un clima revolucionario recorrió la Europa de posguerra. En 1919 hubo un intento de insurrección en Alemania por parte de la Liga Espartaquista dirigida por Rosa Luxemburgo. Aunque este fue aplastado, su ejemplo fue copiado en Baviera y en Hungría, y mientras en Francia, Italia y Gran Bretaña se sucedían las huelgas y las manifestaciones. Muchos de los pueblos colonizados por los europeos en África y Asia empezaron a reivindicarse ante sus metrópolis gracias a su contribución durante la guerra con recursos y hombres. Pronto esta reivindicación conllevó manifestaciones nacionalistas donde se planteaba la independencia. El gobierno norteamericano favorecía estos movimientos independentistas por causas ideológicas y por sus propios intereses, que buscaban participar en los monopolios comerciales. Tras la guerra se dieron importantes avances en la emancipación femenina, basados especialmente por su valiosa contribución en la industria durante el conflicto, que había sido imprescindible para el abastecimiento de los grandes ejércitos movilizados. Muchos países europeos concedieron el derecho a voto a las mujeres en los años posteriores a la Gran Guerra, aunque la campaña por el sufragio femenino se consiguió previamente con la fundación de la Unión Social y Política de Mujeres en el Reino Unido, promovida por Emmeline Pankhurst. Cansadas de tantas respuestas negativas, las sufragistas pasaron a la lucha directa y adoptaron la táctica de interrumpir los discursos de los ministros y presentarse en las reuniones del Partido Liberal para plantear sus demandas. Tras la guerra, sus argumentos de igualdad política fueron incuestionables.
Además de este éxito, el movimiento feminista tenía otros 3 objetivos básicos: el derecho a la educación, la capacitación profesional de las mujeres y la igualdad jurídica de las mujeres casadas. Algunos países fueron poco a poco modificando aspectos de su legislación y abriendo la enseñanza secundaria y universitaria a las mujeres de la burguesía. Estos derechos políticos y avances sociales también se acompañaron de símbolos externos de la emancipación femenina como la moda, los hábitos y su papel en las diversas esferas de la vida pública de la que estaba relegada hasta entonces. En el ámbito político, el fin de la contienda supuso el desmembramiento de los imperios europeos, poniendo fin también a las grandes dinastías reinantes. Con los territorios de estos imperios, incluidos los perdidos por Rusia en Brest-Litovsk, se crearon múltiples estados nuevos. En parte, esto se hizo para configurar un cordón sanitario que separara la Rusia soviética comunista del resto de la Europa liberal. En muchos de estos estados se consolidaron sistemas democráticos parlamentarios y constitucionales, aunque la fragilidad de estas nuevas democracias pronto quedó patente. En esta línea, el sufragio universal masculino se extendió por prácticamente todo el continente, y pronto también el verdadero sufragio universal con el voto de las mujeres. El clima de crispación unido a la humillación, la presión y la asfixia económica a la que fueron sometidos los vencidos contribuyó, entre otros factores, al ascenso de los fascismos. Por otro lado, la remodelación territorial que implicaron los tratados de paz no dio solución a los innumerables problemas nacionales de gran parte de los pueblos que integraban los antiguos imperios ya desaparecidos. Así, importantes minorías nacionales fueron englobadas en estados donde no se sentían representadas, como fue el caso de los 3 millones de alemanes asentados en la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Por todo ello, buena parte de los historiadores coinciden en afirmar que los 20 años que transcurrieron entre el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda fueron un simple intervalo de un conflicto no resuelto. En el Tratado de Versalles y a instancias del presidente norteamericano Woodrow Wilson, se decidió crear una organización internacional, la Sociedad de Naciones. Esta idea estaba incluida en el último de los 14 puntos que expuso en 1918, con el objetivo de fomentar la cooperación internacional para garantizar la paz y evitar un conflicto como el vivido. Además, pretendía supervisar el cumplimiento de los tratados de paz, garantizar el desarme, proteger las minorías nacionales y administrar los territorios perdidos por Alemania y Turquía. Su estructura se basaba en una asamblea general que reunía a todos los estados miembros, un consejo integrado por las potencias ganadoras de la guerra y por 4 miembros más elegidos cada 3 años por la asamblea, y un secretariado permanente que gestionaría el día a día. El principal problema de la SDN eran las grandes ausencias. Estados Unidos, pese a que el presidente Wilson fue su impulsor, decidió no entrar. Tampoco se dejó entrar a la Unión Soviética por comunista ni a los derrotados de la contienda. Por todo ello, la SDN carecía de medios y de autoridad moral para imponer sus resoluciones, y demostró ser un fracaso con los años previos a la Segunda Guerra Mundial y durante el propio conflicto. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. El origen de la Gran Guerra hay que buscarlo en el periodo denominado Paz Armada. La Primera Guerra Mundial señaló el fin de la hegemonía mundial europea y la derrota de las potencias centrales dio paso a la configuración de un nuevo mapa político continental más semejante al actual. A partir de ese momento, Estados Unidos se erigió como el país más poderoso del mundo y Rusia se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un estado paria que supo aprovechar la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial para erigirse en la segunda potencia del planeta y un ejemplo a seguir alternativo al capitalismo. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.